Antonio, ¿cómo estás? Acá Agustín y Marcos te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto ponerme en contacto con ustedes y compartir en este momento lo que más nos gusta, que es hacer música, ¿no? Al final. ¿Qué haces, Antonio, querido? Bueno, te transformaste de alguna manera en un trotamundo, porque la música te llevó a recorrer distintos caminos, pero tu proyecto inicia de alguna manera en Ecuador, en tu Ecuador natal, así de esa forma es. Sí, bueno, te cuento, yo estoy en Ecuador, radicado, soy de acá, pero sí, el álbum fue lanzado con todo desde Estados Unidos. Uh-huh. El álbum fue lanzado desde allá debido a las colaboraciones, a que mucha gente solicitó aquello y porque estamos precisamente apuntando a ese mercado, ¿no? Entonces desde aquí, desde esta base, desde este centro de operaciones, desde el estudio de grabación, lanzamos todo para el mundo. Y el bicho musical viene, no sé, me imagino, he leído por ahí que tu madre estaba conectada a la raíz folclórica de la música en Ecuador, pero venías de un padre médico. ¿Cómo se da, digamos, la cuestión del inicio musical? Literalmente, tal como lo has mencionado, mi mamá, una muy conocida cantante, haciendo la analogía del folclore ecuatoriano, todavía canta hermoso. Hace un par de años le produje un álbum hermoso de música llamada Nacional, y mi papá sí, médico, profesor, y no tocaba ni la puerta, para nada músico, pero bueno. A lo que voy es que no había objeciones de parte del médico con respecto a elegir la faceta musical, ¿o sí? Tanto así que eligió para tener una compañera de vida a una mujer que cantaba. Claro. O sea, y imagínate, nunca hubo restricción, todo lo contrario. Lo único, sí me pidió que siga igual la carrera que en su momento había empezado, y bueno, lo cumplimos y se fue feliz. Me dio cumpliendo a todos, sí. Pero lo cierto es que esa carrera te llevó por un montón de lugares, por un montón de caminos, pero siempre muy afianzado a ese sonido clásico tradicional también. Obviamente uno tiene una conexión muy fuerte con el lugar de donde es, y a partir de ahí incorpora lo nuevo, lo que va conociendo. Totalmente de acuerdo. Esas pequeñas cosas que uno en su momento no asimila cuando es niño y uno escucha música y que al final terminan marcándote, y de alguna manera esas canciones que escuchabas de niño terminan siendo la banda sonora de tu vida, y luego de aquello ya teniendo ese referente musical, y obviamente teniendo la facilidad para crear música, todo se conjuga y al final creas una obra, ¿no? Con ese aporte de lo vivido más el aporte de lo aprendido. Y el costado productor, ¿cómo llega? Porque no todo artista decide ser productor. Es un camino también distinto para el artista, es una beta más que uno puede encontrar. ¿Y cómo te picó el bichito ahí de la producción musical? Bueno, esto tiene que ver también con toda esa faceta de escuchar música toda una vida, ¿no? Muchas personas preguntan cómo se produce, qué hace falta para producir. Por otro lado, me consta gente que imparte en universidades clases de producción. Amigos míos me han preguntado ya en confianza, ¿qué es producir? Claro. Entonces, eso simplemente llega y es producto de, reitero, por lo menos a mí me resultó, el escuchar tanta música a lo largo de tu vida, que llega un momento en que empiezas a escuchar una canción de un amigo, ya en la reunión, en la noche con la guitarra, y empiezas a imaginarte, ¿no? Como que a esta canción le hace falta esto de acá, este instrumento, y empiezas a crear, y bueno, me animé a hacerlo y no nos fue tan mal, la verdad, así que no, estoy muy feliz con aquello también. Algo curioso que me llamó la atención en un par de cosas que vi tuya, Antonio, ajá, fue entrar en esta faceta de producción online que nos obligó de alguna manera esta pandemia, la cuarentena y todo el tema del coronavirus. Pero ¿cómo es producir un disco vía online, no sé, con una banda de la India o de otro lado del mundo, que te tienen que mandar la parte, que tenés que hacer la devolución, que la sinergia, que la energía?
¿cómo es cuando tenés una cuestión de tecnología y de distancia de por medio? O sea, ¿se siente de la misma manera? ¿Cuál es la vuelta que le encontrás a producir de esa manera? Aparte, aclaremos, en este último disco tiene colaboración de México, de Francia, de Argentina, de Cuba, de India. No es que el muchacho se quedó tranquilo y dijo, hago una colaboración con una banda y listo. Claro, fuiste para todos lados, digamos. Claro, ya apuntamos con todo. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Sí, si bien es cierto este encierro forzoso que nos ha tocado vivir, por lo que ya conocemos, está al tanto, a mucha gente lo ha limitado, le ha cambiado la vida hasta para mal, ¿no? Porque están acostumbrados a salir todo el día, a hacer tal o cual cosa, todos los días. Claro. Pero para una persona que vive encerrada en un estudio de grabación, el estar encerrado es algo literalmente normal de todos los días. Claro, acá, estaba sucediendo el apocalipsis afuera y vos era un día más de trabajo, digamos. Exacto, encerrado en el estudio, por un lado, ¿no? Y por el otro lado también llevo muchos años, pero muchos años, impartiendo clases en línea en varias universidades de México, en España y demás. En la actualidad sigo impartiendo clases en un postdoctorado de política educativa y cultura en México. Mirá. Entonces imagínate. Venías con el training, digamos. Claro, ese teletrabajo que muchos están descubriendo ahora o se están adaptando, ya lo estoy haciendo desde 2014 más o menos. Punto uno. Entonces se van juntando las cosas y bueno, la gente quiso empezar a trabajar, a producir. Y en el momento en que se desata todo este caos pandémico, el día que se detecta el caso 1 en Ecuador, tuvo una reunión, no sabíamos todavía que se detectaba el caso, tuvo una reunión con una chica, una artista de Quito, de la capital. Nos reunimos, quiso que yo sea el productor y llegamos a un acuerdo y íbamos a trabajar. Vos no estás en Quito, estás en Guayaquil. Exacto, estoy en Guayaquil, la costa, calor. Claro, sí. Otra historia. Exacto. Y bueno, una semana después de eso, encierro, toque de queda. Y bueno, tuvimos que trabajar de esa manera. Ella me envía, y ahí viene el trabajo, ¿no? Me hacen llegar a mí las guías, guitarra y voz, piano y voz y demás. Las maquetas, digamos. Claro. Exacto, recibí ese borrador del artista y bueno, empecé a crear todo, a ejecutar, por suerte ejecuto varios instrumentos y noche a noche, porque yo trabajo por lo general de noche, de madrugada, noche a noche enviaba el avance, y así trabajo con todo el mundo, envío el avance, se levantan ellos, me dicen, esto va, esto no va, esto se hace, y así. Y así se trabaja aquello y mira, gracias a eso tuve la suerte hasta de producir unos temas a Jorge Durietz, entre otros, ¿no? Es algo bonito. Sí, maravilloso, yo lo hago feliz. Antonio, mira, te comento, yo venía escuchando a Maxama y me retrotrajo, por ejemplo, cuando allá en los años 90 todavía estaba el cassette, no estamos hablando ni siquiera de CD, ni estamos hablando de DVD, nada. Estaba el cassette y el padre de mi tío me regala todo una baulera de cassette, digamos, y entre eso estaba Abraxas de Carlos Santana, ¿no? Discazo de Santana. Y de repente a Maxama me retrotrajo a eso, al world music, a la fusión musical que se da, no sé, Raúl Midón, Santana, artistas, digamos, que transitan en esa fusión musical, que aparece un ritmo de Cuba, pero te aparece también un ritmo más latinoamericano de Colombia o de Ecuador o del Perú, o de repente se va, digamos, para algo mexicano. Hay ese laburo, digamos, ahí, hay influencias de distintos lados. Para mí, ronda, digamos, ese world music, ¿no? Pues primero que nada te agradezco por haberte tomado el tiempo de escuchar el disco, en verdad valoro mucho aquello, eso en verdad nos llena a nosotros los que hacemos arte, gracias por escucharlo y sí, tiene todo lo que acabas de mencionar. Mi disco anterior fue lanzado en mayo del año pasado, 16 temas, un álbum doble de rock, puro rock, y ahí hasta Ciro Fogliata fue invitado, Semilla Bucharelli diseñó la tapa. Pero en este trabajo también estoy mostrando la faceta ya no solo de la persona que ejecuta guitarra eléctrica como loco, sino que también una faceta de productor y de un detalle muy, muy fino, no hay que hilar muy fino. Es un disco hecho para que la gente que escucha música lo pueda escuchar varias veces y cada vez que lo escuche vaya descubriendo detalles.
Y sí, es cierto, el track, bueno, el 1 es el intro instrumental grabado en la India, pero ya el track 2 es un 3/4. 1, 2, 3, muy latinoamericano, acompañado con bombo andino, claro, con guitarra criolla, pero de fondo unas tablas de la India que le dan el toque fusión. Y ahí empieza esa locura, tiene de todo, porque al final somos, en este continente, somos prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo gusto, mismo idioma, prácticamente mismo clima, misma forma de pensar. Somos así, ¿no? Y eso se ve en ese disco. Somos costa y montaña, o sea, si de repente pensamos en Ecuador, uno piensa por ahí más, lo relaciona al Caribe, pero también hay una cultura andina muy fuerte que conecta Colombia, Perú, Argentina, Bolivia, muy fuerte, digamos, en cuanto a lo musical también. Literalmente, Ecuador, un país muy pequeño, muy pequeño, estamos 190,000 kilómetros, algo así, no llegamos a más, pero esa también es una ventaja porque tenemos Océano Pacífico, a 2 horas, 3 horas del océano, ya estás en montaña y literal tenemos la montaña más alta del mundo, contada desde el pico hasta el centro de la Tierra. 2 horas después ya estás en selva, plena Amazonía. Claro. Y si tomas un avión, a 1 hora está Galápagos, las Islas Encantadas, literalmente. Entonces tenemos todo eso, y contando también la energía, si hablamos de energía, para los que creen aquello, la energía debe estar en la mitad del mundo. Entonces todo eso confluye. Y bueno, hemos sido afortunados de estar en este lugar del mundo, y bueno, ahora a darle con todo, ¿no? Y ahí, desde tu visión de productor, acá yendo lo más profundo de la fusión musical, ¿crees que toda la música se puede fusionar? ¿Todos los estilos pueden empezar a combinarse? ¿O por lo menos de los distintos países? ¿Se puede conseguir algo de eso? Pero por supuesto que sí. La cosa es que deben confluir ahí un productor que sea lo suficientemente lanzado para hacerlo, y también un artista que tenga esa apertura de adaptarse a ese cambio. Si se logran esas dos partes, ponerse de acuerdo, por supuesto que sí. ¿Y te ha pasado? ¿Te ha pasado de presentar algo, decís, creo que esto acá con cierto instrumento puede andar bien, y que el artista te mire y te diga, estás loco, Antonio? Claro, tocamos esta obra y tocamos este género con este instrumento y nos tiran por la cabeza? No, me ha tocado, por supuesto que sí, de agregar, hablando ya a título personal, en mi tercer disco, Eclosión, hay una mezcla, va a sonar rarísimo lo que voy a decir, pero literalmente hay una canción que tiene un ukulele, la armonía, el solo está hecho con un sitar de la India, y la parte percusiva tocada con un djembe africano. Ya, así de loco, claro. Pero suena bien. Ya, eso es lo mío, ¿no? Ahora Hawái y África, claro. Literal, ¿no? Y hablando de un modo como productor, no sé si, me imagino que sí, escucharon aquella canción de los 90s, El Meneadito, me imagino. Sí. Ya, listo. Yo le produje algunas canciones a Gaby, al autor del Meneadito, ¿no? Mirá. Y él vino acá, viajó desde Atlanta para trabajar conmigo, y él me presenta un tema, y le agregamos, marimba esmeraldeña. Bueno, te explico. Al norte del Ecuador, frontera con Colombia, hay una comunidad afroamericana muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, y ellos tocan la marimba. No sé si la ubican, pero es una especie de xilófono. Sí. Ya. Acá se lo usaba en el cuarteto también. Sí. En el cuarteto cordobés. Exacto, pero acá es hecha con cañas, ¿no? Porque claro, es el producto que ellos tienen. Entonces vinieron 2 esmeraldeños a tocar marimba, fusionamos marimba con la base de un reggaetón muy fuerte, y con una guitarra eléctrica pesada al final, con un solo salvaje, y al intro con una guitarra bien a lo Morricone, o sea, bien del claro, oeste spaghetti. Camino a San Francisco, digamos. Y te comento por qué, porque después de muchos años él lanza la canción, y arranca él en la letra diciendo: llegó el pionero, el rey del meneo, y entre otras cosas. Entonces, pionero para mí, oeste, y la guitarra tan, en un reggaetón con marimba.
Claro. Qué bueno. Claro. ¿Qué le vas a decir al del meneadito? Te clavo el giro y lo ya conocemos está. hasta acá, en Salta. Claro, no le podés decir que no. Estaba feliz y bueno, de la mitad al final hay un pedazo vieja escuela de rap y como loco, o sea, él lo lanzó para un carnaval en Panamá y eso fue un éxito total. Sí, me gusta mucho fusionar, pero tampoco hay que abusar, ¿no? Hay que saber en dónde y cuándo, no mezclar a lo loco ingredientes, porque puede explotar para mal todo. Tiene que haber cierto criterio, qué sé yo, por ejemplo, tenemos ahora la reedición del tema de las reversiones, digamos, de los temas de los Beatles en la India, pero había un criterio, un viaje, digamos, espiritual que tuvieron los muchachos en esa época y había un criterio, digamos, para justo entrar en esa onda del rock y a la vez de la música de la India, ¿no? Claro. Exacto. O sea, hay que saber cómo, no es tan sencillo, pero al final volvemos al minuto 1 de la entrevista. Si uno ha escuchado bastante música en la vida, es muy fácil poder mezclarlo y plasmarlo en un trabajo. Ese es el secreto para mí. Antonio, tengo dos preguntas así muy puntuales, una con polémica, porque quiero saber tu opinión como productor, pero la primera que tiene que ver, porque tenés una conexión con Argentina fuerte, diste varias entrevistas y notas, y desde tu oído de productor, ¿cuáles han sido esas bandas, esos artistas argentinos que han trascendido para vos y que siempre han marcado algo distinto, que vos decías, bueno, escucho esto de Argentina y no lo puedo creer, ¿me entendés? A ver, te cuento, aquí en Ecuador, Quito, Guayaquil y en el resto del país hay una cultura de mucha admiración y respeto voy a llamarlo así, al rock nacional, ¿no? Mucha gente aquí valora, pero sobremanera y lo considero así, el legado impresionante que Argentina le ha dado a la música, ¿no? Lo valoro, pero de un modo espectacular. Bueno, hablando así desde lo clásico, 40 años atrás y más, lo que hizo Alas no se puede creer, ¿no? Esa locura, esa fusión entre Emerson Lake and Palmer con Piazzolla y una mezcla tan explosiva, me encanta. O bueno, en la época de adolescente, la irreverencia de Pedro y Pablo en su lírica, entre tantos, ¿no? Hablo de lo viejo y el rock contestatario, el rock de izquierda también lo llamaron en algún momento. Claro, yo estudié Derecho, y imagínate, cuando uno recién entra a la universidad a estudiar Derecho, cree que ese es el camino para cambiar el mundo. Sí. En muchas carreras, te digo, pues, Antonio. En muchas carreras. Claro, después uno se da cuenta que no es el camino. Claro. Pero cuando uno cree eso todavía, yo iba escuchando eso, creyendo en poder cambiar las cosas, ¿no? Pero al final uno se da cuenta que no pasa nada. No, claro. Todos queremos ser Manu Chao a full. Es verdad, totalmente de acuerdo. Y lo otro va con polémica. Bueno, hace poco, este año creo que fue el estreno del documental Rompan Todo. Este año fue. Documental producido por un productor mega conocido como es Gustavo Santaolalla, en donde de alguna manera se atreven a contar la historia del rock latinoamericano, de la música del rock latinoamericano. ¿Para vos fue así una cuestión, digamos, se hizo como un verdadero recorrido general o fue un recorte de un productor que produjo ciertas bandas y que eligió las bandas que más o menos a él le gustaban, él produjo y quedó corto en ese sentido? Tu visión, tu opinión como productor de ese producto. El rock nacional es tan vasto que un documental tan pequeño no lo va a abarcar de ninguna manera. Porque muchos dicen quedaron países afuera, quedaron bandas afuera. Bandas de Argentina quedaron afuera, comenzando por ahí. Sí, Punto 1. Punto 2. Si veo que Willy Quiroga lanza un comentario tan crudo, sintiéndose ofendido por lo que apareció ahí, no digo más. O sea, yo le creo a Willy, la verdad. O sea, sí hubo un sesgo, pero también hay que ponerse en el lugar de la persona que lo ejecutó. Si él tiene el espacio, él está invirtiendo, bueno, aproveche el espacio y muestra lo que hizo. Es así, es más que obvio, pero bueno, no está el espacio, pero la gente que sabe, la gente que se ha tomado el tiempo de escuchar, entiende cómo son las cosas y está bien. Por otro lado,
¿quién soy yo como una persona X para criticar al maestro Santaolalla, que tanto ha hecho también? Claro, sí. Claro, exacto. Él está en su razón, ese es su criterio, muy respetable, tanto como el de ustedes y el mío sobre su obra. Claro, porque tampoco son nombres menores los que aparecen en el documental. No es que, ¿me entendés? No es Piringuito hablando de lo que hizo Santaolalla. Estamos hablando de nombres pesados del rock latinoamericano que han aparecido. Por supuesto, pero siempre faltará. Sí. Y eso quedará ahí. Y al final, reitero, quiénes somos también para objetar aquello. Si tuvieras que agregar, Antonio, la opinión es igual. Si tuvieras que agregar, Antonio, bandas de Ecuador que faltaron o que no se nombraron, ¿Qué banda crees que tendría que estar en un sí o sí del rock latinoamericano? Ya, el aporte de Ecuador, digamos. Claro, o el aporte de Ecuador a la música continental. Claro, mira, en los años 60 había una banda interesante aquí en mi ciudad, pero ahí está la cuestión. Ellos más se dedicaron a ejecutar temas de los Gatos. Uh-huh. Mira. Entonces, no hubo un aporte tan grande de creación, sino de temas propios, ¿no? Digamos, claro. Sí, entonces quedan relegados por ese lado. Pero en 1980 hay una banda en Quito que llamada Mozzarella. Y fue una locura, o sea, los invito a escuchar eso de ahí. Sí, si bien es cierto, un poco tardío el tipo de música, hablamos ya del 80, porque suena a una banda del 72, 73 más o menos, pero es rock progresivo, pesado, tiene canciones inclusive en inglés y todo. Es una banda en verdad que yo admiro, para la generación actual, poco conocida, pero la verdad que pero dejó su huella, tuvo su historia, digamos, en Ecuador. Sí, por supuesto, claro que sí, la gente, o sea, causó un revuelo porque de estar en un poco tardío, ¿no? Aquí lamentablemente estábamos un poco atrás. A finales 70, comienzos de los 80, aquí primaba todavía, como en España, el gran solista y la orquesta de fondo. La música latina, por así llamarlo. Sí. Exacto. Como un Nino Bravo, un Perales. En esa onda todos estaban. Y vienen 4 locos a tocar rock pesado y le dieron la vuelta a todo. Y precisamente ese nexo de primero de admiración hizo que nos conozcamos en algún momento del camino, y ahora precisamente ellos se reunieron y lanzaron una reedición de su segundo disco, que por cosas de la vida no quedó tan bien, ¿no? Y se fue grabado en el 82 y ahí quedó, y se separó la banda. Lo han vuelto a grabar y eso quedó maravilloso. Tuve el honor de mezclar y masterizar eso, y primero como fan, luego ahora como amigo. Es algo que no se puede creer. Para mí esa banda es de las infaltables y digamos que en toda América. ¿Para qué decir? Lo vamos a agendar y lo vamos a empezar a hacer girar acá en la radio argentina, en la radio salteña. Antonio, la verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder conversar y charlar con vos. Siempre es lindo hablar de música, realmente. Y lo mejor para este trabajo discográfico, que gire mucho, que pueda seguir sonando y que sigan saliendo más cosas de esa cabeza y de ese estudio. Que no tenga límites, amigo. No hay, el límite uno mismo lo pone, y me he divertido mucho con esta nota. Gracias por esas preguntas. Es bonito recibir esa clase de preguntas y poder interactuar sobre esto que tanto nos encanta, ¿no? Y decirle a la gente que por favor tengan paciencia, y les mando toda la fortaleza y sabiduría para sobrellevar estos duros momentos que nos ha tocado vivir. Ya vamos a salir, y un excelente camino para todos ustedes. Abrazo grande, Antonio, que sea música, che.